Vamos a continuar, vamos a seguir con nuestro estudio. Y nuestro estudio hablaba, o estábamos hablando, de si es que nosotros como creyentes, nosotros como seguidores, inclusive me atrevo a decir como discípulos de Mashiach, estamos obligados, bueno, si te parece muy agresivo la palabra obligado, estamos demandados por parte de Adonai de guardar Torah o no. Y por lo que vamos viendo en la primera parte de nuestro estudio, todo parece indicar que sí, que inclusive es más un deleite que una obligación, es más un privilegio que una cuestión impuesta, que una imposición, gracias madre, que una imposición. Y nos quedamos en la parte en donde hacíamos referencia a varias escrituras donde hablábamos que el propio Yehoshua guardaba Torah. Su vida fue el guardar Torah. Y leíamos que nosotros debemos andar como Él anduvo. Y si Él anduvo en la observancia de la Torah, lo que nosotros debemos hacer es imitarlo. Decíamos antes de que terminara el estudio anterior que si a alguien debíamos tener por maestro, ese es a Mashiach. Si de alguien debíamos ser discípulos, era de Mashiach. De hecho, yo me atrevería a decir que es el único que podría tener discípulos en realidad. Porque el discípulo es el que sigue a su maestro y hace justo lo que su maestro hizo. Lo triste es que al día de hoy hay muchos que se hacen maestros para tener seguidores. Pero como seres humanos somos imperfectos, nos equivocamos. Entonces, el único que verdaderamente podría ser maestro al día de hoy es nuestro Rey y Señor Yehoshua. Amén. Entonces, andemos como Él anduvo. Pero el siguiente cuestionamiento y la siguiente pregunta sería, ¿acaso los discípulos, los apóstoles, toda la iglesia del primer siglo guardaba Torah o no guardaba Torah? ¿Andaba como Él anduvo o no? Y quiero hacer énfasis en aquel al que han usado las iglesias y muchos hermanos como bastión. ¿Sabes qué es un bastión, no? Este punto de inflexión en medio de la batalla para poder ganar o hacer que la circunstancia cambie a favor de uno mismo, ¿no? Por eso siempre dicen, el último bastión de tal guerra o de tal ejército fue fulano de tal, ¿no? O el lugar tal. Porque ahí fue donde se decidió. Ahí fue el punto clave. Y muchos, lamentablemente y tristemente, toman a este hermano, a este apóstol, porque a él se le puede llamar apóstol, como referencia para asegurar que la Torá no debe ser observada. Es triste, ¿eh? Bien triste, porque yo entiendo que Shaul, o Pablus, era un hombre complicado. El propio Pedro decía, ¿no? Las enseñanzas de nuestro hermano Shaul son difíciles de entender, son complicadas, pero nunca tan complicadas como para no darnos cuenta que él honraba y daba gloria al único al que se le puede dar gloria, al único al que se le debe dar honra y loor, a Yehoshua. Entonces, si hemos visto que Yehoshua no abolió la ley, sino que al contrario la hizo profunda y completa, ¿no? Entonces sería algo ilógico y medio absurdo pensar que que enseñó sobre Yehoshua después lo negara, ¿no? Después negara a su maestro y a lo que su propio maestro enseñó. Y vamos a ver que no fue así. Vamos a ver que muchas de las interpretaciones que hoy conocemos como supuestas enseñanzas paulinas, porque así es como se le denominan,
tú te vas a dar cuenta que no es así. Entonces, se trata, como ya dije, de Shaul, que como veremos, se le menciona como a los de la secta de los del camino. Cuando se habla de Shaul, se habla que él era de los de la secta de los del camino. ¿Eso era bueno o malo? Secta es malo. No, secta no es malo. ¿Sabes qué significa secta? Tienes que saber el significado. Sectario significa que te apartaste del resto. Que te apartaste, es un grupo apartado. Cuando tú escuches secta, a lo que pasa es que el día de hoy tiene una connotación de una religión falsa o de un grupo que hace cosas extrañas, pero el origen de la palabra secta, tal y como se ocupa en la Torá, es sectario, que se apartaron. Ahora, los del camino, los que eran seguidores de Yehoshua, ¿eran una secta o no eran una secta? No. Hombre, claro que sí. En esos tiempos sí. En esos tiempos sí, ¿por qué? Porque ellos se apartaron del dogma oficial para empezar a creer de la manera correcta como el Señor les había mostrado. Exactamente, como debía haberse entendido desde el principio, ¿no? De hecho, muchos grupos de aquellos días se les denominaba sectas también, ¿no? Los celotas, por ejemplo, eran una secta también, porque eran un sector, un grupo determinado de creyentes que tenían una idea específica sobre algo que no compartían los demás. ¿Ok? Entonces, bueno, a él se le hacía saber que él era de los de la secta, de los del camino. En aquellos días de hablar secta no era algo malo, simplemente era un grupo separado y diferente. Y en la actualidad secta. Hombre, hoy en la actualidad hablar de sectas es hablar inclusive medio de satanismo, ¿no? Es que es una secta, pues claro. Pero no es así en el fundamento o en la etimología misma de la palabra, ¿vale? Hechos 21, y vamos a hablar mucho de Hechos. ¿Por qué? Y después también en alguna de las cartas de Pablo. Porque cuando nosotros queremos conocer la historia ya vamos a empezar el libro de Hechos, ¿eh? Después les anuncio como un spoiler, que después de Proverbios empezamos Hechos, ¿vale? Cuando terminemos Proverbios, lo que vamos a empezar va a ser Hechos. Entonces, cuando tú quieres conocer el origen de las cosas y la razón de ser de cada persona, tienes que ir a la historia donde se habla de ellos. Y en el libro de los Hechos se habla ampliamente de la conversión de Pablo y de cómo es que él llevaba a cabo su cristianismo. Como dijimos hace rato, por lo menos 12 años tardó Pablo en empezar a manifestar o empezar a predicar o empezar a poner en obra el ministerio. Y esto fue porque él no hizo otra cosa más que estudiar, conocer de los hermanos y saber que de lo que se estaba hablando no era cualquier cosa, ¿no? Entonces, Hechos 21, y vamos a ir del 18 al 26. Y está recitando o está contando la historia. ¿Se acuerdan quién fue quien escribió el libro de los Hechos? Esa es buena pregunta, ¿eh? Esa es pregunta de maratón cristiano, ¿eh? No, señora, te voy a reprobar cañón, ¿eh? Juan. No, que tan otra que también. Ya. Hombre, está peor esto. Esta ya. Ahí sí ya fue. ¿Quién le escribe al excelentísimo Teófilo? ¿Es Mateo o Santiago? No, casi, mira, te faltó nomás uno más. Lucas. Lucas, el escritor de uno de los evangelios, es también el que se encarga de escribir el libro de los Hechos. Por eso les decía, ¿se acuerdan cómo empieza el evangelio de Lucas? Oh, excelentísimo Teófilo. Te cuento, ¿no? Hechos que... Ok, Hechos 21. 18. Y él escribe también el libro de los Hechos, ¿no? 21, 18 al 26. Entonces está narrando o está contándonos esto el apóstol. Y dice, el día siguiente
al día siguiente, perdón, Shaul entró con nosotros para ver a Jacob, que es Jacobo, que es el mal traducido Santiago, el que escribió la carta de Santiago, ¿vale? Esta carta que es tan poderosa y que todo creyente debe de leer y entender. Pero su nombre no es Santiago, su nombre es Jacobo o Jacob. Entonces, entró para ver a Jacob. ¿Por qué entró a ver a Jacobo? Porque Jacobo o Jacob era el que estaba liderando la iglesia en ese momento en Jerusalén, ¿vale? Y todos los ancianos se reunieron. Después de saludarlos, les contó una por una todas las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. ¿Quién había hecho todas las cosas? ¿El talento de Pablo? No. ¿El buen Pablo y su mucho conocimiento de la Torá? No. ¿El discípulo de Gamaliel? No. Elohim había hecho a través de su ministerio, ¿vale? También para que vayamos derribando las vacas sagradas, ¿no? Los idolitos. A veces vemos a Shaul como si fuera él el que hizo la obra, y en realidad es siempre Elohim. Cuando lo oyeron, glorificaron a Elohim. Escúchame, Shaul lo declara, no soy yo, se trata de él. Y le dijeron: tú ves, hermano, escúchame esto, ¿cuántos miles de yahuditas que han creído? Cuando dice que han creído, ¿a qué se refiere? Yahuditas que han creído ¿en quién? En Yehoshua, en Mashiach, ¿ok? Entonces le dice, tú puedes ver cuántos miles, porque habla de miles aquí, cuántos miles de yahuditas hay que han creído, y todos son celosos, ¿qué? De la Torah. Son celosos. ¿Qué significa ser celoso de la Torah? Envidia. No. Celoso en la Torah es, Cuidadoso. Eres observante, eres temeroso. Temeroso. Sí, le tienes honra y respeto a lo que el Señor Claro. te está Mira, dando por las ejemplo, palabras. aquí las hermanitas podrían decir, ay, qué temeroso de la Torah es el hermano, porque revisa todo. Ahí voy y veo el panecito, ¿no? Si tiene cositas que sean o no, porque soy temeroso, ¿no? De la Torah, ¿no? Soy observante de la Torah, ¿no? Creo que ese es el deber ser de todo creyente, ¿no? Pero bueno, dice, Estamos aprendiendo. todos son celosos por la Torah, pero se les ha informado acerca de ti, o sea, los rumores cuentan, que tú enseñas a apartarse de Moshe. Apartarse de Moshe es apartarse de la Torah, porque quien entregó la Torah y quien enseñó la Torah al pueblo de Israel es Moshe, ¿vale? Mediante Moshe. Él fue quien escribió el Pentateuco completo, ¿vale? Entonces, inspirado obviamente por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, dice, pero les han informado que tú enseñas a apartarse de Moshe, o sea, de la Torah. Como hoy todos los hermanos en las iglesias evangélicas dicen que Pablo enseñaba y enseña inclusive ahora que la Torah no debe guardarse. ¿No es cierto? Al día de hoy los hermanos siempre no dicen directamente que es Pablo quien lo dice, pero citan la carta de Gálatas, citan a los Efesios, citan a Corintios, citan a Romanos, y todas estas cartas fueron escritas por Shaul. Entonces, había rumores por como la forma que tiene Shaul, tan no rebuscada, sino tal vez un poco más complicada de enseñar para los que no eran muy doctos en la escritura, ¿no? Y había este rumor o este pensamiento de que Shaul estaba enseñando no guardar Torah. Y entonces fíjate lo que le dicen los hermanos. Ahora, le están diciendo, Shaul, ¿ya viste cuántos hermanos hay aquí? 1000, más de 1000 hermanos que guardan Torah.
pero dicen y saben que tú no lo haces. Escucha esto, fíjate cómo lo ponen a prueba. Dice que apartándose a todos de los yehuditas que están entre los gentiles, diciéndoles que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos, ni anden según nuestras costumbres. Ni observen las costumbres. Esta traducción no está muy bien esto. A ver, ¿tiene alguien otra traducción? ¿En el 21? ¿El 21? Ah. Dice, lo que aquí se ha sabido es que los judíos que están entre los no judíos los enseñan a renegar de las enseñanzas de Moisés y que les dices que no circunciden a sus hijos y observen nuestras costumbres. Exactamente. Que no enseñes nuestras costumbres. ¿Quién le está diciendo esto? El pueblo. No. ¿Quién está hablando con Shaul ahí? ¿Quién recibió a Shaul? Y se reunió. Jacobo. Acuérdense, ¿eh? Sí, la comida estuvo buena, estuvo pesada, pero está bien. Vamos a poner atención, ¿vale? Sí. Jacobo. Jacobo está entrevistando a Shaul, que acaba de llegar y que contó todas las maravillas del ministerio de lo que está haciendo el Señor a través de él, ¿vale? Y entonces le dice, ¿pero qué crees, Shaul? Que aquí hay un montón de hermanos que dicen, o que han escuchado, Jacobo le dice, Shaul, hay un montón de hermanos que dicen que tú estás enseñando no guardar Torah y que no circunciden a sus hijos ni anden según nuestras costumbres. ¿Quién dijo esto? Jacobo. Jacobo le está contando. Jacobo le está diciendo que las costumbres de ellos, de los apóstoles de la iglesia del primer siglo, es guardar Torah. ¿No es cierto? Yo no sé si no se den cuenta los hermanos allá afuera o no estemos dimensionando las cosas, pero el propio Shaul está siendo exhortado por Jacobo y le está diciendo, esas son nuestras costumbres, mi hermano. Eso es lo que nosotros hacemos. Y creemos en Mashiach. Y por ello no le hemos quitado ni un granito de poder a la obra redentora de nuestro Señor. Sin importar que guardemos la Torah, el poder de la obra redentora de Mashiach no cambia. ¿No? ¿Qué hay pues de esto? Él está siendo directo. Jacobo lo está entrevistando y lo está poniendo, claro, en jaque. Lo está exponiendo. Seguramente oirán que has venido, le dicen. Y tú sabes la revuelta que se va a hacer. Por tanto, haz esto que te decimos. No, es que nadie sabe si realmente es así. Lo que acuérdate que la forma occidental no es exhortarte, ni ponerte en jaque, ni decirte, a ver si así lo haces o no. No. En la forma occidental, las cosas se manifiestan en la vida diaria, en el andar, en hacer. Entonces lo que le dicen es, demuéstrales a todos, con tus formas de andar, que esto que dicen de ti es falso. Haz, pues, esto que te vamos a decir. Entre nosotros hay 4 hombres que han hecho votos. Siempre que escuches que hacen un voto, esto no es voto de dejar de comer ni nada por el estilo, es un voto nazir. El voto del que se refiere aquí es un voto nazir, ¿vale? El voto nazir es como el voto que tenía Sansón, pero la diferencia del voto nazir de Sansón es que era para toda su vida. El voto nazir de Sansón, el Ruach HaKodesh cuando se le apareció, o más bien no el Ruach HaKodesh, perdón, el ángel que se le apareció, el Malach, porque estoy equivocando, que se le apareció a los padres de Sansón, lo que les dijo fue, este niño será un nazir desde nacido, y lo será hasta su muerte, y no podrá tener nada que tenga que ver con el fruto de la uva, ni podrá acercarse a un cadáver, ni todo lo que un nazir no puede hacer. Pero el voto nazir no es así. El voto nazir es, tú decías, e ibas con el sumo sacerdote y proponías hacer el voto nazir. ¿Qué era esto qué? Dejar tu cabello crecer por el determinado tiempo que así fuese. Porque es un voto. ¿Vale? Porque es un voto. Una vez terminados los votos que tenías que hacer, raparte la cabeza completa. Eso lo dice la Torah. No lo invento yo, eso lo dice la Torah, ¿vale? Entonces, fíjense lo que le dice.
entre nosotros hay 4 hermanos que hicieron voto nazir. Llévate contigo a estos hombres, purifícate con ellos, paga por ellos para que se rapen sus cabezas, y todos sabrán que las cosas no son como se les han informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando Torah. ¿Vale? En la Torah también está escrito que el que tenía posibilidades pagara a los que no podían. Porque, hombre, para tú terminar el voto nazir, había un sacrificio que había que hacer en el templo, tenías que llevar la ofrenda, tenías que, ¿me entiendes? Y eso requería dinero. Entonces, estos 4 hermanos, pues, la iglesia del primer siglo no gozaba de mucho beneficio económico porque, pues, para empezar, era perseguida, ¿no? Entonces, estos 4 hermanos, llévatelos y págales el voto. Y rápate con ellos y cumple el voto con ellos. Entonces, ¿qué dice Shaul? Así como muy al estilo de aquí, no, tío, yo eso no lo hago ya. No va a decir eso. Claro, guardamos Torah, porque lo que está diciéndoles es, esto dejará entredicho y dejará evidencia clara de que es verdad que tú sigues guardando Torah. En cuanto a los gentiles que han creído, ya les hemos escrito lo que habíamos decidido. Espérame, estoy mal, ¿no? Por tanto, es que te decimos, lleva contigo, sí, no son como se les ha informado, ok. En cuanto a los gentiles que han creído, ya les hemos escrito lo que habíamos decidido, que se abstengan de lo que se ofrece a los ídolos, de sangre y de lo estrangulado y de fornicación. ¿Se acuerdan? Hechos 15-20, ¿no? Que llegan en el concilio del 50 y les dicen que se abstengan de todas esas cosas, ¿no? Porque de Shabbat en Shabbat, ellos tienen a Moshe y tienen la Kehilá, que ahí se les enseña, ¿vale? Entonces Shaul llevó consigo a aquellos hombres al día siguiente, después de purificarse con ellos, guardando Torah, Entró en el templo para dar aviso del día en que se cumpliría la purificación, cuando se ofrecía el sacrificio por cada uno de ellos. Ahora, si Pablo fuera uno de estos hermanos de las iglesias reformadas que hay ahora, que dicen que Shaul dice que no debe guardarse Torah y que la Torah está abolida, ¿qué hubiera dicho Shaul en ese momento? Hermanos, la eficacia del poder de la sangre de Jesucristo pierde poder cuando yo guardo la Torah. Inclusive, si yo guardo Torah, estoy denigrando el sacrificio de Yehoshua. Eso es lo que dicen los hermanos al día de hoy, por lo cual no se debe guardar Torah. ¿Eso dijo Shaul? No. Vamos, guardemos Torah. ¿Por qué nunca dejó de guardarla? El comentario de la NTV... Espérame, no, es que eso se le denomina un verso fuera de contexto para generar un pretexto, ¿vale? Cuando tú sacas de contexto las cosas que dijo Shaul, entonces van a decir lo que tú quieras que digan. Inclusive van a justificar que comas cerdo y que comas gambas. Si tú sacas de contexto las cosas que Shaul dijo, tú vas a poder decir que él dijo que se podía comer. Cosa que ya viste que no es así. Él es un hombre celoso de guardar la Torah, como esos miles de yehuditas que estaban ahí. Porque si no, se hubiera negado fervientemente a ir a hacer y terminar el voto nazir, que está en la Torah. ¿Estás de acuerdo? Parece muy simple esto, pero esto nos da evidencia clara de que él era igual de celoso que los hermanos. Porque, ojo, si algo se habla en la Escritura es del celo de Shaul por la Escritura. Del celo de Shaul por Yehoshua. ¿Tú crees que si verdaderamente él creyera que guardar Torah quitaba poder al sacrificio de Mashiach y deshonraba a Mashiach, él no se hubiera enfrentado a todos, como lo hizo después con los maestros de la ley, para decirles, hermanos, ¿de qué van? ¿Que no les dejó claro el hecho de que ya el Señor ya murió en la cruz? No guarden Torah. ¿No es cierto? Él no dijo eso. Él dijo, adelante. Y tú vas a ver ahorita, falta mucho más. Faltan más ejemplos. Esto es uno nada más. Este es el primerito. ¿Vale? Quiero que leamos el comentario de la NTV con respecto a este pasaje, que dice lo siguiente. Esto es una prueba, lo que hicieron los hermanos con Shaul. Esto era una prueba para ver si Pablo se oponía
y de esta manera saber si las acusaciones eran válidas. Ellos no saben si es verdad lo que están diciendo de Pablo. ¿Vale? Luego, este mandato, sí, para ver si se oponían y saber que las acusaciones eran válidas, primero, ¿no? Luego, segundo, este mandato de la Torah está diseñado para testimonio a otros judíos de que la acusación que le estaban haciendo era mentira. ¿Vale? Tercero, esto es un mandato a los hermanos pobres que podían recibir asistencia para concluir su voto. Que alguien pagará por ellos, y en este caso Shaul lo hará, cumpliendo así la Torah. Si hubiese un tiempo o lugar o oportunidad para Pablo de negarse a cumplir este mandato de la Torah, o de decirles a los ancianos que están equivocados, o cualquier otra cosa era que él pensara, este era el momento clave. Hermanos, yo creo que se están equivocando. Nuestro Señor Yehoshua ya murió en la cruz. No hay por qué guardar. Toda esa retahíla de cosas que te dicen al día de hoy los reformados. Con todo respeto, ¿no? Lo digo. Pero es la verdad. Él tenía la atención de todos los líderes judíos creyentes en Cristo, al igual que los líderes incrédulos de Judá. Pero como es visto en los versículos siguientes, él obedeció y le mostró al mundo para siempre que él cumplió y enseñó la Torá. Lo que no hizo fue hacerlo de la manera que los fariseos lo exigían a que lo hiciera. Porque eso sí fue lo que no. Porque para el fariseo guardar Torá era sinónimo de salvación. Si no guardas Torá, estás en el infierno. ¿No? Si no guardas Torá, entonces no estás en comunión con Dios. Y lo que Pablo enseñó era que el único que salva es Yehoshua. Que la salvación venía a través de Yehoshua HaMashiach, no de la Torá. Pero jamás dijo que no se guardara Torá, porque si se guardaba Torá, entonces deshonrabas al Eterno. Al contrario, la manifestación de que amas a Dios, como ya lo vimos en la primera parte, a través de la carta de Juan, es que si lo amas, obedeces. ¿Amén? Fíjate cómo Shaul se defiende a sí mismo delante del gobernador romano Félix. Cuando en una de estas veces que lo agarraron, ¿no? Hechos 24, 14 al verso 16. Vamos a leer 14, 15 y 16. Es increíble, porque esto es lo que te va a empezar a dar a ti la idea clara de quién es Pablo y de lo que él decía. Y de que todas las cartas que él escribió no tienen nada que ver con lo que ahora se cree y se interpreta de ellas. Hechos 24, del 14 al 16 dice: sin embargo, les confieso esto, hablando Shaul, que le sirvo a Elohim de mis padres conforme al camino. ¿Cuál es el camino? Él sirve a Elohim de sus padres conforme a qué camino. Cuando escuchas que él sirve conforme a los del camino, ¿qué está diciendo? Despierten, ¿eh? Despierten. ¿Qué les dice? ¿Qué dijimos que era los del camino? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todos los que decían, yo camino en la fe de Elohim conforme al camino, estaban diciendo que creían en Yehoshua HaMashiach. ¿Vale? Entonces, fíjate lo que él dice. Sin embargo, les confieso que les sirvo al Elohim de mis padres conforme al camino, que ellos llaman secta. ¿Ya viste? Creyendo todo lo que está escrito en la Torá y los profetas. Pablo diciendo, yo creo en Yehoshua conforme a los del camino y en todo lo que dice la Torá y conforme a lo que dicen los profetas. Tengo esperanza en Elohim, la cual ellos mismos también abrigan de que va a haber resurrección de los justos y de los injustos. Él entiende perfecto lo que va a suceder en el día final, ¿no? De hecho, en Tesalonicenses él es el que escribe que al sonar de la final trompeta, los muertos resucitarán y se levantarán de entre los muertos, ¿no? Unos para qué? Para gloria y otros para vergüenza, ¿no? Y por esto yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia
sin remordimiento delante de Elohim y de los hombres. ¿Cómo harías tú que guardas Torah esforzándote para tener una conciencia limpia? Obedeciendo. Hombre, si quieres tener una conciencia limpia, pues no peques. Y si quiero saber qué es pecado, pues entonces voy a la Torah y digo esto sí, esto no, y esto tampoco. ¿No? Pablo toda su vida guardó Torah y enseñó que así fuera, inclusive cuando circuncidó a su fiel y amado Timoteo. ¿No? Timoteo era griego, de origen gentil. Y fíjate lo que dice, Hechos 16. Hechos 16, 1 hasta el verso 5. Entonces Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde conoció a un creyente llamado Timoteo. Ese Timoteo, Era todo un guerrerazo el Timoteo. Este era el hijo de una madre cristiana judía y su padre era griego. Y los hermanos en Listra e Iconio hablaron bien de él. O sea, le dieron buenas credenciales. Ahí está el Javi, fiel, caminando en el Señor, andando. Llévatelo para que te sirva como escudero fiel, ¿no? Pablo quería que Timoteo viajara con él, ¿vale? Así que lo circuncidó, porque todos los judíos de la región sabían que el padre de Timoteo era griego. ¿Javi? Sí, me toca ya. Te toca, ¿eh? Lo de la circuncisión, papá, ¿eh? Hombre, si Timoteo se circuncidó, ¿por qué el Javi no? Entonces, fíjate esto, lo que está diciendo. Así que lo circuncidó porque todos los judíos de la región sabían que el padre de Timoteo era griego. O sea, que por haber sido su padre griego, no lo ¿cómo se llama? Circuncidó conforme a la tradición judía. ¿No? Conforme a la costumbre judía. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Para servirle al Señor, hay que hacer lo que corresponde. ¿Y qué hace Pablo? Lo circuncida. ¡Pablo! Circuncidaste a un hombre. Estás tú yendo en contra de la voluntad de Yehoshua. Estás deshonrando a Yehoshua, a Jesucristo. Porque ¿cómo lo llevas a circuncidar si Cristo ya murió por él? ¿Dice eso? No. Lo que dice es que Pablo, conociendo a Yehoshua, sabiendo la eficacia y el poder que tiene la muerte y resurrección del mismo en la cruz, no se contraponía esto con guardar Torah y llevar a uno de los que va a caminar con él a la circuncisión. Tú coméntaselo esto a cualquiera que diga que Pablo dice que no hay que guardar Torah, que hay que comer cerdito y que nadie te juzgue por comida y bebida. Tú díselo esto a cualquiera de ellos y a ver qué te contesta. Pablo mismo lo lleva a circuncidar. Hombre, te pueden decir cualquier cosa, ¿no? Es que sabes que se vio obligado. Nada. Aquí lo que dice la Escritura es lo que dice. ¿No? Pablo quería que Timoteo viajara con él, así que lo circuncidó. Porque todos los judíos de la región sabían que el padre de Timoteo era griego. Y mientras pasaban por las diferentes ciudades, enseñaban los requisitos de los apóstoles y ancianos en Jerusalén que habían dicho que debían observarse. ¿Cuáles son esos requisitos? Hechos 15:20, el concilio del 50. Aléjate de la fornicación y todo lo que tiene que ver con delitos sexuales. Aléjate de la idolatría, ¿no? Aléjate de comer sangre, ¿no? Y todos los delitos que tienen que ver con ello, inclusive el asesinato y todo lo que tiene que ver con la sangre, ¿no? Y todos lo demás que ellos tengan que hacer, lo irán conociendo de Shabbat en Shabbat, porque ellos tienen a Moshe, que es quien les predica, ¿no? De la Torah misma. Entonces, ellos guardaban Shabbat, ellos se alejaban de la fornicación,
Ellos se alejaban del, ¿cómo se llama? De la idolatría, de las cuestiones de sangre, de comer ahogado, le llaman, ¿no? Imagínate, si hubiera problema por comer cerdo y comer lo que tú quisieras, entonces ¿por qué dice de comer ahogado? Que se alejaran de comer ahogado. ¿Sabes qué significa comer ahogado? Tú agarras a un pollito y lo ahogas, muerto el pollito. Lo sacas y lo metes a cocinar. Ese pollito se murió con toda su sangre adentro. Y eso es lo que prohíbe la Torah. Tú agarras un conejito y, a ver, conejito, al agua, como que no. Se ahogó el conejito, ¿no? Bueno, el conejito no es ni comida. Eso no es comida, ¿no? Agarras a la vaquita y ahogas a la vaquita. Es muy complicado eso, ¿no? Pero es un chivito. El pollito es el ejemplo más claro. No comer ahogado. Eso significaba que los animales debían ser desangrados. Debían ser desangrados y cortados conforme a lo que dice el carnicero. Conforme a lo que dice ¿qué? La Torah. Pura Torah, ¿no? Hay mucha Torah en todo esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Pablo y todo lo que tiene que ver con los apóstoles, todo apunta a la Torah. ¿Qué pasó? Mira tú, bueno, estás diciendo así el pollo, porque así se come el pollo. Pues no, pues no. Creo que el pollo le cortan. El pollo lo degüellan, Sí, botan claro, la y sangre. tiran la sangre. Boca abajo. El proceso que dice la Torah es que todo animal que es comida y se debe comer, su sangre debe derramarse al suelo, porque no se puede comer la sangre. Porque en la sangre, dice Levítico, está la vida. Y aquellos que lo enrollan así también. Claro, igual. O no lo ahogaron en agüita, sino que le quebraron el hueso. ¡Clac! Está bien, pero ahí no desangró. No lo desangran. Corta su pollo. Ahora, que le doblaron el hueso, ¡plink! Que lo ahogaron, pero después lo cortas y lo desangras, vale. El problema es que no podías dejar la sangre del animal dentro del animal y comerte la sangre del animal. Es que eso es malo en realidad también. Bueno, malo me refiero No, la Torah lo prohíbe. Sí, y el Señor dice para que no. Hombre, yo no sé si tú has cocinado alguna vez un pollito que trae entre sus piecitas mucha sangre todavía. Sí lo desangraron, pero trae mucha sangre. ¿Cómo se hace eso? Como gelatinoso. Sí. No, y aparte se hace un rollo Se nota, raro, se nota, El ¿no? pollo se nota. Si haces un caldo de pollo, se llena como de cosas raras y espuma. Se desbarata ahí. Sí. Entonces, pero hay mucha Torah en todo esto. ¿Te das cuenta que en realidad Pablo nunca dijo, ni ninguno de los apóstoles, que dejaran de hacer las cosas como eran? De hecho, lo que se le imponía a los gentiles como requisito para poder entrar a los que no guardaban Torah y para no obligarles a guardar Torah de un principio en todo, porque era casi imposible que pudieran entender todas las leyes, lo que se hacía es que se les imponían estas 4 cosas: guardar Shabbat, no comer ahogado o no comer la sangre, ni los delitos de sangre, como la muerte y todo eso, los delitos de muerte, ¿no? Y que tampoco fue la fornicación y el desorden sexual, ni tampoco la idolatría. Y que todo lo demás ellos lo iban a ir conociendo de Shabbat en Shabbat. ¿Por qué? Porque de Shabbat en Shabbat se estudiaba ¿qué? La parashá. Porque esto de la parashá no es nuevo. El orden de la parashá y la haftará no es nuevo. Se estudia desde tiempos inmemoriales, como 200 años antes de Cristo ya se estudiaba la parashá y la haftará en ese orden. Entonces, los creyentes en realidad tenían que conocer de la Torah sí o sí, claro, sin prisas, tranquilos. Pero nadie les decía que no se preocuparan, que fueran y comieran lo que quisieran. Ya tendremos oportunidad de estudiar estos versículos en los que Pablo dice que nadie nos juzgue por comida y bebida. No se está refiriendo en absoluto a nada que sea comida, a nada que no sea comida. No está diciendo que nadie nos juzgue por irse a comer un rico chicharrón de cerdo. No. Pero si ahí en realidad no se comía en esos sitios. No se comía porque se sabía. Hombre, el pueblo pagano, los pueblos paganos sí, los griegos sí que lo comían. Sí, pero ojo, los judíos. Los judíos. Los judíos
Los judíos, o sea, esa versión de la que dice, no con lo que muchos escuchamos, no, pero el Señor dice que no le juzga, o sea, que sí se puede comer porque él soñó y... Bueno, es que es otra cosa, el de los hechos, cuando estaba Pablo en el aposento, a Pedro en el aposento alto. Digo, pero eso es mentira, porque ellos dónde vivían, y en esos tiempos, imagínate, en esos tiempos, a día de hoy, no se come por allá, en aquellos tiempos... Tampoco. No se comía, ese es el principio. Eso Y lo- el que pero diga ustedes- que no les juzguen por comida y bebida, no se está refiriendo al hecho de que podrías irte a embriagar, perder la razón de embriagándote, porque si no te pueden juzgar por comer cerdito, pues tampoco te juzgue nadie por ponerte una guarapeta de 3 días. Y que pase lo que pase, ¿no? O ahí si no. ¿Somos o no somos? No son. ¿Estamos o no estamos? Pues claro que no se refiere a nada de eso. Claro que no se está refiriendo a que vayas y te comas unas ricas gambas. Y te comas tu ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Las que se ponen así. ¿Pulpos? No, unas brochetas de todos los mariscos que te puedas imaginar. No, No he comido. no, qué bueno. Baruch Hashem. ¿No? Solo de rico. Pero ¿qué tal los que están a la plancha? ¿Verdad? Eso sí. Pero ¿sabes qué? Hace años que dejamos esas prácticas. ¿Por qué dejamos esas prácticas? Porque entendimos, Pasado, con ropa. chicas, porque entendimos, claro, que todos en su momento, cuando fuimos gentiles, probamos esas cosas y comimos esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no entendíamos ni conocíamos. Pero una vez que el Señor te revela su verdad, ¿qué haces? Ay, no, Pablo dice que nadie me juzgue por esto. Y voy y me lo como. Es en serio. Cuando Pablo era celoso de guardar la Torá. Cuando Pablo llevó a sus hermanos a cumplir el voto nazir. Y él se los pagó. Y él se rapó junto con ellos. Cuando está defendiéndose delante de Félix, el gobernador, y le dice, a verdad debo decirle que sí, yo como estos también soy judío, pero conforme a los del camino, pero observo todas las cosas que mi padre se observaron. Guardo Torah. Es que de verdad, hay que entender que lo que está diciendo aquí, inclusive cuando se va a llevar a su camarada, a este hermano que dicen que es fiel para el Señor, lo primero que hace que es circuncidar. No circuncida. Conforme a lo que dice que la Torah. No, porque él le place. Como El Señor le enseña. o como en el de Gálatas, donde dice que, por lo tanto, dice Cristo en verdad nos ha libertado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Entonces eso lo utilizan ellos como para... Hombre, a ver, primero habría que ver qué dice en el original, ¿no? Porque ayer estábamos, pues, habrá que investigar bien en el original qué es lo que está diciendo en esa parte. Porque lo que está diciéndote es que nadie te esclavice a la ley, creyendo que si tú guardas Torah o no guardas Torah, entonces te vas a ir al infierno. O que la salvación tuya viene de la Torah. No. Que nadie te quiere esclavizar diciendo, si tú no guardas Torah, perdiste la salvación. Que nadie haga eso. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos hizo creer que la Torah tiene más poder que la sangre de Mashiach? ¿Quién les dijo eso? Cuidado, la sangre de Mashiach tiene poder, y el poder que nadie puede tener, el poder de transformar, el poder de darles vida eterna. Y no es la sangre en sí, sino el hecho de lo que hizo Mashiach en la cruz para darnos la libertad. Pero que nadie venga y los fascine diciéndoles, la Torah es por encima del sacrificio de Mashiach. Pero tampoco te pueden decir, si tú guardas Torah, entonces estás deshonrando a Mashiach. Sería ilógico y absurdo. Después de leer a Juan, que dice que no te hagas tonto, que la verdad no está en ti, y que eres un falso, y que eres un mentiroso, si dices que amas al Señor, pero no guardas su Torah. Y aquí dice, en el original que habla, aquí dice, estén entonces firmes en la libertad con el que el Mashiach nos hizo libres y no se ponga otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Exactamente. No se pongan bajo el yugo de la esclavitud. ¿Por qué dice eso? Mira, no vamos a citar ese versículo en el estudio, pero lo vamos a leer, lo vamos a estudiar, ¿no? Lo vamos a comentar. ¿Por qué está diciendo eso? Por eso siempre yo les digo, y ahorita se los voy a decir también en el estudio, si tú, apágalo, ¿no? Apágalo, por favor, no va a estar haciendo estas cositas, el botoncito está hasta allá, hasta la izquierda de allá. Vale. A ver, por eso siempre yo he dicho que tenemos que cuando estudiamos la Torah saber
quién lo escribe, para quién fue escrito, en dónde fue escrito y en qué momento fue escrito. Porque si no, empiezo a sacar de contexto todo. Es Gálatas, ¿no? Sí, Está ahí. Gálatas, sí. Vale. ¿Los Gálatas eran judíos? Los Gálatas no eran judíos. ¿Los Gálatas eran qué? Casi todos romanos, griegos. ¿Vale? ¿A qué esclavitud se refería a ellos? Bueno, pues resulta que así como iba Pablo predicando el Evangelio del camino, y dando las instrucciones, como dice el libro de los Hechos, que iban, las instrucciones que los hermanos les habían impuesto, que era no comer sangre, no la fornicación, no todo eso. Iban, detrás de ellos venían los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Pues otros que no creían en Mashiach, diciéndoles, es mentira lo que él dice, si ustedes no guardan Torah, entonces ustedes siguen siendo del mundo. Ustedes tienen que guardar toda la Torah para poder estar en la voluntad del Eterno. ¿Vale? Entonces, si yo no sé esto y no entiendo esto, yo leo que lo que está diciéndoles Pablo ahí es que no, que ellos no regresen a la Torah. ¿A cuál Torah si ellos nunca estuvieron en la Torah? Por eso me da tanta risa cuando los hermanos dicen, hermano, usted está haciendo que volvamos nuevamente a la Torah si nunca has estado ahí. ¿A dónde vas? ¿De qué me hablas a mí? ¿De qué vas a ir a volver a la Torah si nunca has estado ahí? Nunca has guardado la Torah. Siempre has hecho lo que se te ha antojado y has hecho lo que se te dio la gana. ¿No es cierto? ¿Qué Torah? Lo que sí les está diciendo es la libertad a la cual fuimos llamados. Es la de saber que pase lo que pase, me equivoque o no me equivoque, peque alguna vez, no con intención, claro, porque si no, esto es un deporte, ¿no? El Señor ya me salvó. Y que mi salvación es irrevocable. Y que no se pierde. Porque no dependió de mí. No dependió ni de mis obras, ni de mi obediencia, sino fue una elección de Él. ¿No es cierto? Su misericordia, su gracia y su amor. A eso se está refiriendo. Pero si nosotros sacamos el texto fuera de contexto, hombre, sí, claro, te repito, puedes decir que inclusive Pablo se chupó los dedos después de comerse la última gamba al decir eso. No fue así. Jamás ninguno de ellos probó nada que no fuera comida. Y mucho menos Yehoshua. Acuérdate, que no se te olvide, andemos como él anduvo. ¿No es cierto? Hagamos lo que él hizo. No Pablo, sino Yehoshua. Él guardó Shabbat, él guardó toda la Torah, él guardó las fiestas y nunca comió nada que no fuera comida. ¿No? Cumplió con todo lo que Yeshua. Es el mismo. Entonces, y mientras pasaban por las diferentes ciudades, enseñaban los requisitos de los apóstoles y ancianos de Jerusalén que habían enseñado y dicho que debían obedecerse. Las iglesias fueron fortalecidas en su fe. En el Señor, y cada día aumentaban los miembros. ¿Vale? Este es otro ejemplo de que Shaul era un practicante de la Torah. ¿Vale? Vamos a Hechos 18. Lo que vamos a ver mucho Hechos, porque ahí está quién era Pablo, lo que enseñaba Pablo y lo que decía Pablo. Hechos 19 al 21. Dice, ¿Hechos qué? Hechos 18, en el verso 19. Ah, 18. Hechos 18 19. y vamos a 19. Y dice así, habiendo llegado a Éfeso, espérenme, porque, para que se puedan buscar ahí. Es que tenemos el poder de la Biblia electrónica, entonces ahí podemos buscar rápidamente. No está ahí la de esa, tienes que buscarlo arriba. Tienes que ponerle tú la porción que quieras. Hechos 18, del 19 al 21 dice, y habiendo llegado a Éfeso, Pablo entró en la sinagoga y habló con los judíos. ¿Dónde entró? A la sinagoga. Pero si en la sinagoga se enseña Torah, ¿qué hacía Pablo ahí? ¿Iba a lanzar catorrazos y a enfrentar a los maestros de la ley? No, bueno.
Habiendo llegado a Éfeso, Pablo entró en la sinagoga y habló con los judíos. Y quienes le suplicaron, escúchame, estos judíos que están ahí, ¿qué dice? Que para, sí, ya, ok. Vientos. Y habiendo llegado a Éfeso, Pablo entró a la sinagoga y habló con los judíos, quienes le suplicaron que prolongara más su estancia entre ellos. Ahora, él fue a decirles que no guardaran Torá. Él fue a hacerles guerra a los judíos de las sinagogas. Pues no, les está diciendo, por favor, no te vayas, brother. Quédate, háblanos más, ¿no? Pero no lo convencieron. ¿Por qué no lo convencieron? Ahí viene el 21. Pues él dijo, no me puedo quedar porque debo celebrar ciertamente la próxima fiesta en Jerusalén. Y si Elohim quiere, regresaré a ustedes nuevamente. Ahora, el ir a festejar la fiesta a Jerusalén, ¿en dónde estaba dicho? En la Torá. Las fiestas de peregrinación tenían que ser en Jerusalén, ¿no? Porque ahí estaba el templo. Al día de hoy no hay templo y por eso no vamos a Jerusalén a festejar las fiestas. Pero Pablo guardó todas y cada una de las fiestas. ¿Qué me van a decir los hermanos al día de hoy? Que no hay que guardar fiestas. ¿Bajo qué fundamento? Si la iglesia del primer siglo lo hacía, si Pablo el apóstol lo hacía, cada uno de los hermanos guardó las fiestas. Yehoshua mismo en una de las fiestas se levantó y dijo, el que tenga sed, venga y beba. Yo soy el agua de vida. No entiendo. Bien. Entonces, si Dios lo permite, vuelvo, ¿no? La iglesia del primer siglo, antes de la contaminación romana, e inclusive el remanente fiel, jamás desecharon la Torá. Porque siempre hubo un referente, siempre ha habido un remanente fiel, ¿eh? Siempre ha habido creyentes en Mashiach guardando Torá, siempre. La iglesia etíope durante muchísimo tiempo era una iglesia que guardaba la Torá como la iglesia del primer siglo, ¿no? Entonces, por el contrario, la observaban desde una perspectiva de comprensión renovada, conforme al entendimiento que el Espíritu de Elohim nos da. ¿Cuál es esta forma renovada y el entendimiento que el Espíritu, el Ruach HaKodesh nos da? Que no obedecemos para alcanzar salvación, sino que obedecemos para dar honra y gloria a quien nos dio la salvación. Amén. Qué difícil que los hermanos no puedan entender esto, ¿no? Qué difícil porque el dogma que siguen, la denominación a la cual pertenecen, o no sé, la religión tal cual como ellos quieran conocerla, les enseña y les ha dicho que deben hacer eso, o que deben dejar de hacer lo otro, ¿no? Escuchaba de una iglesia que no permite ni siquiera que la gente se deje la barba, porque si se dejan la barba es vanidad. Entonces tienen que andar rasurados, bien rasuraditos. Cuidado en que dejes la barba, ¿eh? ¿Perdón? O sea, imagínate, escucha esto. No les dejan que se dejen la barba porque la barba es sinónimo de vanidad y llama la atención de las mujeres. Imagínate nada más. Hombre, ya le hubieran dicho a Moisés eso. A Josué, a Yehoshua. No sé dónde, por eso no entiendo. Cuando escriben, cuando dicen, esas son normas de hombres. Esas son leyes de hombres que sí es cierto que Pablo reprende. No se dejen influenciar por cuestiones de hombres, ¿no? El pastor no puede predicar si no es con corbata. Porque si no tiene corbata no puede subirse al púlpito. ¿Perdón? Si tú supieras verdaderamente de dónde proviene el tema de la corbata, jamás te pondrías una más. Nunca más te pondrías una corbata.
si supieras el origen pagano que tiene eso. Porque tiene que ver con situaciones y cuestiones de homosexualidad y de cosas tremendas que los romanos hacían y decían. Pero hoy, si tú no te pones una corbatita, entonces no puedes predicar ahí arriba. Es falta de respeto, hermano. Es falta de respeto no guardar Torah. Es falta de respeto. Claro. Ya, quiero que le digan al buen Chuck Smith, ¿no? Al otro, no al Smith ese de que raro de la iglesia esa que se encontró a un ángel y todo. No, al buen Chuck, que fue el que empezó con lo de la iglesia en Estados Unidos, de Calvary Chapel, que predicaba de chanclas y de pantalones cortos, ¿no? Y de camiseta cero, sin mangas, a todos los hippies de la playa. Y cientos de miles se convirtieron al Señor, convirtiéndose hoy en la iglesia más grande de todos Estados Unidos, Calvary Chapel. Semilla de mostaza para América Latina. O sea, ¿y sabes cuántas veces se puso una corbata ese hombre? Nunca. Y era un hombre que enseñó el Evangelio y un hombre que llevó a los pies de Cristo a cientos de miles. Tenía hambre y sed de la palabra. Hombre, le faltaron cosas, no lo sé, pero él llevó a los pies de Cristo a cientos de miles. Ahora el Señor nos da luz a nosotros y entendimiento con respecto a la palabra. El problema es cuando tú tienes una lámpara, encuentras una lámpara y por miedo a la deslumbrada que te da la metes debajo de la mesa. De la cama o de la mesa. O debajo de la cama. No alumbra en tu punto. Cuidado, porque cuando tú encuentras la luz y la escondes, entonces eres de las tinieblas. Y nosotros hemos encontrado la luz de las Escrituras y de la palabra y no podemos volver a poner la lámpara en ningún lado oculto. Tenemos que ponerlo en lo alto y que todo el mundo la vea y que todo el mundo sea iluminado por ella. ¿No? Por el contrario, la observaron desde una perspectiva y comprensión renovada, ¿no? Teniendo la clara convicción de que la Torah es el medio por el cual podemos vivir una vida que da honra y gloria a nuestro Creador. No tiene nada que ver con salvación. La salvación solo Yehoshua puede dárnosla. Y pobres de aquellos que crean que no es así. Con la pena, Ahí sí, va a dar mucha pena y tristeza tener que decirle a cientos de personas que no creen en Yehoshua que sin Yehoshua no hay salvación. Pero la evidencia clara y lo lógico y lo que es normal es que una vez que conociste a Yehoshua, le honres, le ames. Esa es la evidencia. Y lo lógico, si lees la palabra y la escudriñas, entenderás que debes guardar todo. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Yo era un cristiano común y corriente, ¿no? No sé si muy prominente o no prominente, con un ministerio o sin ministerios, o sirviendo o no en la iglesia. Pero el día que el Señor a mí me dijo, hey, atento, lee, que leas bien, no entre líneas, lee. Ay, Dios mío, ¿esto dónde es? ¿Qué? Ah, caray, y la siguiente hoja es, ay, Dios, peor. ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? ¿No es cierto? Y eso es lo que experimentamos todos los que encontramos la luz. Ya no podemos llevar el candelabro a la oscuridad, porque no podemos volver a la oscuridad. Y nuestro deseo y nuestro anhelo para todos los hermanos que están viviendo todavía en esa circunstancia, nuestro anhelo es que ellos también conozcan la luz. Observemos pues el siguiente capítulo. Fíjate, les pongo yo, teniendo una clara convicción de que la Torah es el medio por el cual podemos y debemos vivir una vida que da gloria y honra a nuestro Señor y Creador, Yehoshua HaMashiach. Entendiendo que somos salvos por gracia, tal y como lo enseñó Pablo. Observemos pues el siguiente capítulo de la Escritura, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que les dije hace rato? ¿Quién lo escribe? ¿Cuándo se escribe? ¿Y para quién se escribe? ¿Quién lo escribe? Shaul, Pablos, apóstol de Mashiach. ¿Cuándo lo escribe? Aproximadamente en el año 62, durante la formación de lo que era la iglesia del primer siglo. ¿A quién se escribe? Esa es la carta de los Efesios de la que estamos hablando, El destinatario son cristianos de origen gentil que ya conocen el Evangelio. Y la carta busca profundizar. Escucha esto, no lo escribo yo. Esto lo dice la Wikipedia.
¿vale? Y lo saqué de algo que es de uso común para que te des cuenta que no lo estoy inventando yo. Esto lo dice la Wikipedia. El destinatario son cristianos de origen gentil que ya conocen el Evangelio y la carta busca profundizar en el plan de salvación o salvífico de Dios realizado en Cristo y la Iglesia y evitar, escúchame bien, rupturas con las raíces judías. La carta de los Efesios evita que tú creas que no debes guardar Torah, sino que promueve el que guardes la Torah. ¿Vale? Recordando que Cristo ha unido a ambos pueblos en uno solo. No el pueblo de Israel y la iglesia, ¿eh? No. Los gentiles y los judíos. ¿Vale? Vale. Es importante entender esto para comprender el sentido correcto de lo que leeremos. Y vámonos, agárrense porque va a estar largo. Efesios 2, verso 1. Vamos a ir escudriñando esto, dice. Con todo, ustedes estaban muertos. ¿En dónde? En sus pecados y transgresiones. ¿A quién le está escribiendo? A los de Éfeso. Los de Éfeso eran ¿qué? ¿Judíos? Eran gentiles, eran griegos, pero ya son convertidos. Y les dice que ustedes estaban muertos en sus pecados y delitos o transgresiones. Efesios 2, verso 1. Transgresiones y pecados. Viviendo conforme a las tinieblas, ¿no? Más que a la luz. El 3 dice, también en estas cosas vivíamos nosotros antes, en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ¿qué? De ira, del diablo. De ira. Del diablo, pues sí. Claro, pues sí. Ni modo, hay que decirlo como es, ¿no? Éramos hijos del diablo, claro. Si vamos contrarios a la voluntad del Eterno, ¿de quién son los hijos? Claro. Acuérdate que hijo en hebreo significa ¿qué? Esclavo. Y el esclavo le sirve a un amo. Y si tú estabas haciendo las cosas de la carne, le servías a otro amo. Y el chanclotas era tu amo, literal, ¿no? Claro. El enemigo era el amo en ese momento, ¿no? Éramos totalmente hijos de ira, como el resto, como los demás. Y les pongo yo, lejos de su Torah, lejos de su instrucción y ajenos al pacto. Importante, ¿eh? 4 dice, pero Elohim, que es rico en su misericordia, por su gran amor con el que nos ha amado, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida junto con el Mashiach, con Cristo, por su gracia, Él nos salvó. Por su gracia sois salvos, ¿no? Bueno, en un castellano eso sería, ¿no? ¿Sabes cómo se le llama eso? Un regalo inmerecido. No merecíamos nada. ¿Sabes qué merecíamos? Sí merecíamos. La muerte. La muerte, así es. Literal, lo que merecíamos era la muerte. ¿Y sabes cuál es la muerte cuando se habla en la Torah? Que hablan de que mereces la muerte. No que te peguen un balazo, no que te maten, no. Sino la eterna, la muerte eterna. La muerte que es para siempre, separados completamente de la presencia del Eterno. La segunda muerte, o la muerte segunda. Ahí sufres. Yo creo que el sufrimiento peor será el saber que desaparecerás para siempre y que nunca más volverás a ser. Para manifestar en las edades venideras, o sea, nosotros somos las edades venideras. Esta es una edad venidera. La grandeza de la riqueza de su gracia y su bondad, la cual mostró para con nosotros, ¿mediante quién? Mediante Yehoshua, el Cristo, el Mashiach. Porque es por su gracia que hemos sido salvados mediante la fe. Ahorita vamos a hablar de eso. Y esto no surgió de ustedes, sino que es un regalo. En la mía dice un don de Adonai. Un regalito de parte del Señor. ¿No? Ya hemos explicado infinidad de veces, pero es importante que lo volvamos a decir para esta explicación de este texto y que lo repitamos. La palabra fe no la podemos interpretar como algo emocional, ni como algo que nosotros hacemos por lo cual alcanzamos salvación. Ay, yo creo. Sí. Las uñitas marcadas aquí de tanto que apretamos, ¿no?
No es así. En la No, instrucción. no, eso no sirve. Ni se refiere a eso. Pero lamentablemente, la fe que se presenta en las iglesias es más una suerte de que yo haga a través de mi certeza que sucederá algo a que el Señor sea quien lo haga. Debemos entender la realidad de esto como fidelidad. No fe, sino fidelidad. Porque a través de mi fidelidad, yo puedo tener la certeza de saber que las cosas sucederán conforme a lo que el Señor en su palabra ha dicho. No conforme a mi apretar de manos fuerte. Uy, no sé que sí. Eso no sucederá. Y te hacen creer así como que porque tengas fe va a tener que suceder así. Claro. Entonces va sobre la Entonces ya voluntad lo de que Dios. haces es que tú le haces así al Señor y le dices, ay, a ver, ándale. Sí. No, tú no puedes darle la manita al Señor con mi fe para que sucedan las cosas que yo quiero que sucedan. Y porque oren o lo que sea, es que va a pasar. O sea, porque Mira, es fe, pues, siempre menciono con mucha tristeza y mucha vergüenza, la verdad, no sé cómo se llamaba, un brother que decía que había que ir a golpear las ventanas del cielo. Yo vi un cartel así en México, me acuerdo, en Querétaro precisamente, que decía, ¿no? Que, bueno, sí me acuerdo quién era, pero no voy a decir para no quemarlo, ¿no? Era uno de esos pastores, de los telepastores estos de mucho abolengo, y que decía que íbamos no, yo no fui, ¿no? Íbamos es mucha bola, ¿no? Iban a ir a golpear las ventanas del cielo para exigir las promesas, con fe, claro, en fe, hermanos. Con nuestra fe vamos a golpear las ventanas del cielo para que el Señor no pueda negarnos las promesas que le dio a su pueblo. ¿Quiénes somos nosotros? Y yo así de, Mira, le saqué una foto, por ahí la debo tener de verdad entre los archivos, entre los anales de la historia, ¿no? Debo tener esas fotos ahí. Pero de verdad, yo dije, ¿en serio? ¿Es en serio? Pues no se trata de eso. Se trata más bien que nuestra fidelidad al Eterno haga evidencia de las promesas que Él nos ha dado. No basta con creer que si creemos con fuerza y que si tenemos certeza algo sucederá. Esto no es así. Se debe mostrar evidencia de esta fe y solo puede hacerse a través de la fidelidad a Yahushua. ¿Y cómo se logra esto? Tal y como Jacob, el buen Santiago, en su carta lo dice, nuestras obras dan evidencia de tal fidelidad. Nuestro andar da evidencia de nuestro testimonio. Es por eso que nosotros mencionamos que la emuná es lo que verdaderamente se debería poner en lugar de fe. Porque la emuná es la evidencia de dicha fe. Siendo la emuná la educación que hemos recibido de Adonai en su Torah y nos enseña el carácter, la voluntad e intenciones del Creador para con su pueblo. Qué diferente es que a través de la educación que yo he recibido de la Torah pueda conocer las verdades y el carácter de mi Rey y de mi Señor, y entonces pueda descansar tranquilo sabiendo que Él ya lo ha hecho todo. Que Él es quien se encarga. ¿No es cierto? Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Entendiendo esto, ¿no? O más bien, con el entendimiento, leamos nuevamente el verso 8. Ya, entendiendo esto. Porque es por su gracia que hemos sido salvados mediante la emuná. La educación que hemos recibido de nuestro Señor, ¿no? Hemos sido salvados mediante ¿qué? Mediante la obra majestuosa de Mashiach, ¿no? Y esto no surgió de ustedes, sino que es un regalo de parte del Eterno. Si nosotros no entendemos lo que dice la Torah, no podemos comprender el regalo. No podemos entender de qué va el regalo. Y muy seguramente seguiremos pensando que es por algo que hemos hecho. Y cuando leemos de esta forma, toma el sentido real.
el texto no lo sacamos de contexto, ni le ponemos un pretexto, ¿no? No lo volvemos un pretexto. Y dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Así es. No hemos sido lavados por algo que hayamos hecho, ni por nosotros mismos, con jaboncito de la bañera. Yehoshua nos dio la salvación por su misericordia y por su gracia. Y a través de esa misericordia y gracia es que podemos responder de la única forma posible, obedeciendo la palabra que no cambia y es la misma por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, Números 23:19 dice: Elohim no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso nos debe dejar en claro que Yehoshua no dijo que abolía que no vino a abolir la Torá, pero después le instruyó a sus apóstoles que lo hicieran así. No, ¿verdad? Pues no. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Pues lo que dijo en el pasado tiene la misma validez al día de hoy. Porque somos creación suya, dice el 10, creados por medio de nuestro texto base, de Yehoshua el Cristo, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Otra vez las mismas buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Portarse bonito, hablarle bonito al hermano. Es la Torá, las buenas obras. Siempre me acuerdo cuando dice las buenas obras de cuando Santiago le dice, cuando le quieres desear algo bueno a tu hermano que tiene frío y le dices, anda, ve, caliéntate, pero no le das con qué calentarse. Seguiremos orando. Seguiremos orando. Hombre, hermano, seguiremos orando. Voy a estar orando por ti, iglesia. Hombre, qué buenas obras hay ahí. Se te contará por pecado, ¿sabes? Hacer eso. Claro, si no puedes ayudarle, pues ¿qué haces? Igual y si eres muy rifado y tienes muy bien puesto en el corazón lo que el Señor te pide que hagas, te quitas la camisa y se la das. Te quitas la chamarra y se la pones. Pasaremos un ratito frío, mi hermano, pero ya pasaste mucho frío tú. ¿No? Pero si no, ¿cómo? ¿Cuáles son las buenas obras? Pues las que dice la Torá. No podemos conocer las buenas obras de las que habla este pasaje si no escudriñamos la Torá, si no escudriñamos los mandamientos, si no la obedecemos. A causa de esto, dice el 11, recuerden que antes eran gentiles en cuanto a la carne, siendo llamados sin circuncisión entre los que se llamaban circuncisión, la cual es hecha con manos de la carne, o los que se referían a hacer la circuncisión física en el cuerpo, quitar el prepucio, como la única forma que tenías para poder llegar al emuná, porque es lo que decían los maestros de la ley, los judaizantes. Tú no puedes tener acceso a la vida eterna si no te has circuncidado. Tú no eres del Señor, bueno, ni siquiera creían ellos en la vida eterna como tal, pero tú no eres del Señor, ni estás en el libro de la vida de Adonai si no te has circuncidado. ¿Es en serio eso? ¿Es en serio esto que para que así sea? Pues no. Porque acuérdate, la salvación es por gracia, un don de Dios. Podrían decir, como muchos que niegan y aborrecen las instrucciones de Elohim, que no volverán a la ley cuando nunca estuvieron en ella. Ojo, Pablo le está hablando a gentiles conversos, no a judíos practicantes que se convirtieran a la emuná en Yehoshua. Por eso, ¿cuál era la orden en Hechos 15:20 que se tenía que pasarle a los gentiles? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las instrucciones? 4 cosas. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles que de verdad? Para los gentiles que llegaban a la emuná, ¿cuáles eran las cosas que tenían que hacer? Punto número 1. Nada de inmoralidad sexual. Punto número 2. ¿Nada qué?
Apartarse de la idolatría. Punto número 3. sangre. La sangre o la inmoralidad sexual y la sangre. Y guardar Shabbat para que de Shabbat en Shabbat conocieran ellos lo que Moshe tenía para enseñarles. Entonces, ¿qué les está diciendo aquí Pablo a ellos? Pues claro, que nadie les venga a decir que la circuncisión es a fuerzas la forma de poder entrar, porque no es así. ¿No? No podemos ignorar eso, como tampoco podemos ignorar que los religiosos judíos no conversos perseguían a los conversos en Yehoshua para que llegaran de forma estricta o para que llevaran de forma estricta toda la Torá. Es cierto, andaban los fariseos, los judíos no conversos al camino, a Yehoshua, detrás de todos los que Pablo había ya evangelizado para que se empezaran a creer y guardaran toda la Torá, porque si no, no eran salvos. Y por eso Pablo cita la circuncisión. ¿Vale? Nosotros entendemos que de qué sirve que haya circuncisión en la carne si no la hay en el corazón. No están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo desde que tengo 8 años estoy circuncidado. No porque yo haya querido, sino porque el médico lo hizo. Y viví en el mundo como el peor. Y hice las peores cosas en el mundo antes de conocer a mi Señor. ¿Y de qué servía mi circuncisión? ¿Sabes? Era más contraria para mí la circuncisión que buena. No tenía conocimiento. Claro que no, pero ojo, mi circuncisión de nada valía. Claro. ¿Y es lo que les está diciendo aquí Pablo? Porque la circuncisión que verdaderamente tiene fruto es la del corazón. Porque ¿qué significa que tu corazón fue circuncidado? Que moriste a tu carne, que dejaste las cosas del mundo. Ahora, ¿cómo sabes que dejaste las cosas del mundo? Porque ya no las practicas. ¿Y ahora qué es lo que practicas? Amén, así es. Todo aquel que diga que ya no practica las cosas del mundo es porque empezó a practicar algo nuevo. ¿Y sabes qué es lo que practicas nuevo? Lo que dice la Torah, lo que dice la Biblia, allá afuera. Así le llaman. Es lo mismo. Biblia está en griego. Pero como toda la vida lo he escuchado, creo que es español. Biblia significa libros. Libros. Es griego. No sé por qué las iglesias allá afuera son tan resilientes y tan negadas a escuchar hebreo, pero escuchan todo en griego. Iglesia, ¿tú en qué crees que está? Eclesía, ¿de dónde crees que viene? Pero cuando dicen Biblia, sí, entonces Biblia sí, Torah no. No, Torah no, cuidado. Biblia sí, es griego, mi rey, no está ni en español. Y muchas veces cuando hacen eso siempre dice, y traducido al griego quiere decir esto, dice. O sea, lo pone como más, pero como dice usted, el hebreo lo ven. Hombre, claro. De lejos. Pues claro, porque si tú estudias hebreo tienes que ir a la Torah. Pero ya te diste cuenta cómo todas las enseñanzas de los apóstoles están basadas en un pensamiento no griego, sino hebreo. Todos ellos guardaban Torah. Lo acabamos de ver. Porque iban conforme a lo que les enseñaron, lo que estaba en la Torah y los profetas. Inclusive el propio Yehoshua lo dice. No vine a abolir la ley ni los profetas. ¿Ok? Vamos a darle rápido para terminar ya. Pero ahora, por medio de Jesucristo, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Mashiach. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía. Es el sacrificio, muerte y resurrección de Yehoshua, les pongo, lo que nos da vida eterna. Nos dio su ruach de santidad y con ello nos capacitó para toda buena obra. Nos capacitó para obedecer sus instrucciones y nos capacitó para obedecer a su Torah. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de ambos mundos, del gentil que no creía nada y estaba sin pacto,
al creyente que tenía pacto, y en el pacto renovado hizo uno mismo. Y derribó la enemistad mediante de su carne y abolió la ley de las ordenanzas por medio de su mandamiento para crear de los dos un nuevo hombre en su persona, haciendo la paz. La enemistad mediante su carne y abolió la ley de las ordenanzas por medio de sus mandamientos. ¿Qué está diciendo ahí? La ley que fue abolida, o que Pablo dice que fue abolida de alguna manera, las ordenanzas y mandamientos que fueron abolidos son los que tienen que ver con los sacrificios. ¿Por qué eso fue abolido y lo otro no? No es un buffet la Torá, que podamos tomar unas cositas y otras no. No. Pero cuán aberrante, ya lo hemos dicho, sería que el día de hoy hiciéramos un sacrificio. Cuando Yehoshua ya hizo el sacrificio perfecto. Es que entonces, hermano, si Yehoshua ya hizo el sacrificio perfecto, ¿para qué guardamos Torah? A su nombre. Por causa de su nombre, ¿no? Por causa de hacer conforme a la voluntad de Él. Claro, no voy a hacer sacrificios porque en mi culto racional entiendo que el sacrificio perfecto ya se ejecutó y no se requieren más sacrificios. Pero ¿qué tal dejar de robar? ¿Qué tal dejar de mentir? ¿Qué tal de dejar la lashon hará, la lengua destructora? ¿Qué tal de dejar de matar? ¿Qué tal de dejar de comer lo que no es comida? Qué distinto, ¿no? Reconciliándonos con Elohim a ambos en un cuerpo, dando muerte a la enemistad mediante la cruz. Y vino a traer las buenas nuevas de paz a ustedes, los que estaban lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de él tenemos acceso al Padre, unos y otros, en un mismo espíritu. Por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, pueblo de Dios. ¿Vale? Estando edificados sobre el fundamento de... A ver, es que de verdad es que quien no entienda esto de verdad ya de verdad no sé qué más puedo decir. El 20 dice, estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? La Torah. La Torah. No hay otro. No había nada más. No se había escrito ni una sola de las cartas todavía, ni los evangelios. O me vengas a decir que el Talmud, ¿no? Hombre. Y todavía hasta pone una comita ahí. Claro, claro. Entonces, ¿no? Siendo la piedra angular del edificio, Yehoshua HaMashiach. La piedra angular de las casas era lo que se ponía y sobre de todo eso se construía la casa y esto era lo que iba a dar el soporte, ¿vale? Bueno, pues todo lo que los profetas y los apóstoles leían y estaba su edificación en eso, todo habla de Mashiach. Toda la Torah habla de Mashiach. Por eso dice que Él es la piedra angular. Y volvemos a preguntar, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? La Torah. No era, les pongo yo en la pregunta, la Torah que enseñaba cada Shabbat en las Kehilot, siendo Yehoshua la piedra sobre el cual se sustentaba todo. El fundamento de los apóstoles era ese. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a espérame un segundito nada más. Quiero hacer unas cuestiones finales. Y nada más recordar, porque faltan bastantes versículos, pero son referentes exactamente a lo mismo. El amor verdadero se demuestra en obediencia fiel. La Torah enseña cómo amar correctamente a Elohim y al prójimo. Sin eso no podemos hacerlo. Nosotros guardamos la Torah como fruto de tan gran redención. Guardar la Torah no es un medio de salvación, sino evidencia de haber sido redimidos. Las buenas obras a las cuales hemos sido llamados son precisamente las que la Torah define. La obediencia es fruto de una fidelidad genuina.
Entonces, después de todo esto, deberíamos concluir: todo creyente en Yehoshua HaMashiach debe guardar Torah, porque Yehoshua la confirmó haciéndola viva y eficaz. Él la vivió. Amén. Andemos como Él anduvo. Y por último, el versículo final, Apocalipsis 22:14. Y de verdad que si después de esto tú dices, no, yo quiero seguir comiendo lo que quiero y lo que se me antoja y haciendo lo que quiera, Apocalipsis 22:14. Yo exhorto a todos aquellos que digan lo contrario de lo que acabamos de decir en este estudio, que vayan al original y vean lo que dice cada uno de los versículos que están ahí. Porque yo tuve la tarea profunda de ir a cada versículo y ver que cada una de las palabras que decía ahí no estaba mintiendo y que decía lo que decía. Apocalipsis 22:14, en griego o en hebreo, es lo mismo. Con una simple strong puedes hacerlo. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. En otras versiones dicen los que lavan sus ropas. Pues nada, cuando tú vas al original, verso a verso, en una interlineal, dice los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Mis hermanos, bienaventurados sean, bienaventurados somos. Y esperamos bienaventurados sean todos aquellos que aún todavía están sin hacerlo, pero empezarán a observarlo. ¿Sabes? Responsabilidad por una espiritualidad correcta. Amén. Shabbat Shalom. Les mandamos un abrazo fuerte a todos los hermanos, a Yomar, a mi suegro que estaba también ahí presente, a mi padre y a todos los que están del otro lado. Mi hermano Héctor, Shabbat Shalom.